¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a probar cuál es la mejor pizza de todas. La batalla final entre Little Caesars, Pizza Hut y Domino's. Estas pizzas son las más populares, las más vendidas en el país, país México obviamente. Y hoy vamos a descubrir cuál es la más rica de todas, quién hace la mejor. Bueno, pues vamos a comenzar primero abriendo la caja. Vean nada más, aquí viene la pizza de Don Cangrejo. No, esta es Little Caesars. Esta es muy popular. Es la pizza más vendida de esta marca. Esa pizza que la verdad se ve muy bien, pero ahorita vamos a sacar una rebanada. La voy a probar yo y aparte les voy a enseñar muy bien cómo se ve para juzgar su calidad. Bueno, pues la siguiente es Pizza Hut. Vamos a comprobar que venga en perfecto estado. Ya la había abierto para verificarla, pero vean nada más, parece ser que viene bien. Está cortadita y todo. Ya está un poco fría porque en lo que preparé el principio del video y todo, pues como que se me fueron enfriando, pero todavía van a saber muy bien. Aquí tenemos la caja, que la verdad el diseño este no me gusta, no sé por qué, pero pues tampoco está tan mal. Ahora tenemos aquí a Domino's. Vean nada más, aquí dice su sello de calidad. Vamos a sacarla y ¡pum! Aquí, ¡uy! ¿Qué le pasó a esta pizza? Vean nada más, viene toda aplastada. Bueno, la presentación a lo mejor no se ve tan brillante como las otras, pero lo importante es comprobar el sabor, que eso es lo más importante en una buena pizza. Así que vamos a guardarla y ahorita voy a servirlas en estos platos traviesos que tengo por aquí para ir probando cada una de ellas y juzgarlas. Bueno, pues ahora vamos a sacar una rebanada de esta. Esta es la de Little Caesars. Vamos a comprobar cómo sale la rebanada. Les digo que ya estaban un poquito frías porque en lo que preparé el video pues se me enfriaron un poco. Pero estoy viendo que algunas como que no vienen cortadas, pero creo que eso pasa en todas, ¿eh? Bueno, aquí sirvo una rebanada. No se ve lo más apetitosa posible. Y bueno, quiero juzgar más o menos cómo se ve. Vean, esta tiene una textura pues bastante agradable. Se ve como aceitosita, pero eso significa que se ve que está rica, obviamente. Pero lo más importante va a ser probarla. Así que le voy a dar un mordisco a ver qué tal está. Bueno, pues ya le di una buena mordida y la verdad el sabor es típico, es bastante tomatoso y está rica porque está suavecita, está recién hecha obviamente. Bueno, no sé, cuando ya tendrá algunas horas que la hicieron, pero lo importante es que el sabor es bueno. No obstante, debo decir que la textura pues quizás no es de una pizza tan fina, obviamente es una pizza barata. Pero al final el sabor es decente, ¿eh? Pero lo más importante va a ser compararla con las otras. Así que vamos a abrir las otras a ver qué tal están. Bueno, pues ahora vamos a sacar una de Domino's. Esta pizzería es muy famosa, es de las más famosas, pero seguimos encontrando el mismo problema que con las otras, y es que siguen estando pues un poquito duras, sobre todo el corte como que no es tan fino, aunque debo decir que pues eso no es lo más importante. Lo más importante va a ser el probar el sabor. Aquí tengo mi plato preparado para poder probarla, y como lo están viendo, la textura de esta ya no es tan mantequillosa, ya no es tan aceitosa. Y se ve la verdad bastante panosa. Veo como una textura de demasiado pan. Esto está muy grueso. Siento que debería ser un poquito más cortito para que haya más queso y más material. Todas son de pepperoni. También debo recordar eso, que son las más famosas. Y bueno, por atrás se ve así. No mostré la otra cómo se veía, pero no importa, voy a probarla. Bueno, pues ya la probé y bueno, ya había probado muchas veces todas estas pizzas, pero lo más importante es que el sabor es muy típico de Domino's. Pero lo más importante es que esta pizza tiene la particularidad de que yo la siento un poquito más salada. No sé por qué me sabe como más salada que la anterior de Little Caesars. Eso no sé si sea bueno o malo, pero siento que si comes mucha pues vas a sentir como que demasiada sal, y eso no es tan bueno para mí. Además, esta textura como que la siento demasiado panosa. Hay gente a la que le gusta esto, pero a mí particularmente no tanto. Aún así, el sabor es bien. El queso sabe muy típico al típico queso que vende Domino's, pero el pepperoni, fíjense que lo sentí más que en la otra pizza. Aquí siento que el pepperoni te sabe un poco más y como que trae más, ¿no? Se ve como que trae más, y eso es algo bastante positivo. Debo decir que esta me gustó que traiga más pepperoni, o que el pepperoni sabe un poco más, pero lo que no me gustó es que sea un poco saladilla. Bueno, pues ahora toca la de Pizza Hut. Esta pizzería, la verdad, como que no se habla mucho de esta pizzería, que ya lleva muchísimos años en el mercado. Y vean nada más, la presentación se me hace bastante decente, se ve bien, el color amarillito se ve bien, pero lo más importante es comprobar que también está hecho el corte. Aquí miren, el corte creo que está mejor, ¿no? Siento que los cortes sí te dan las rebanadas pues ya nada más para que las agarres, y las otras dos anteriores tienes como que darles jugando, sacándolas, o tú tienes que literalmente cortarla. Bueno, la textura de esta es un poquito más infladita, si se dan cuenta es más gruesa que las demás.
y no tiene tanto pan como la de Domino's, pero me recuerda un poquito el color a la de Little Caesars, un poquito aceitosita. Y el pepperoni pues aquí está bien distribuido, si se dan cuenta, como que cada una de las rebanadas te toca porciones similares. El queso está un poco raro, pero miren, se ve muy aceitosa, pero lo más importante va a ser probarla, obviamente, así que la voy a probar y ahorita les digo qué tal. Bueno, ya la probé y obviamente ya la había probado antes, pero aquí noto algo bastante interesante, y es que vean la cantidad de pan que trae. Es demasiado, creo yo. Sabe demasiado a pan, y eso no es algo bueno para mí, porque a veces la pizza como que pierde su sabor por tanta cantidad de pan y tan poco queso. El sabor es bueno, no es tan salado como la de Domino's, tampoco tan aceitoso, aunque sí un poquito más aceitoso que la de Little Caesars. Pero esta particularmente, lo que no me gustó es que es demasiado panosa, pero el sabor está bastante equilibrado. Lo que sí no me gustó fue lo de la sensación panosa, eso es algo negativo, pero el sabor está bien. Bueno, pues ahora lo que toca es juzgarlas y ver los puntos positivos y negativos de cada una. Esta es la de Domino's. Lo que más me gustó de esta es el sabor de sus ingredientes. El pepperoni sabe muy bien. Aparte, no es tan panosa, tiene un sabor rico y típico de Domino's. Pero lo que no me gusta de esta pizza es la orilla, que está demasiado grande. Vean nada más el tamaño, compárenla con las otras. Esta también está grande, pero como es más delgadita, no tiene sensación panosa, que eso para mí es algo un poquito negativo a veces. Pero el sabor se me hace bastante equilibrado, aunque demasiado salado, que ese sería el punto más negativo que yo le veo, el sabor salado. Por este lado tenemos la de Pizza Hut, que lo que más me gustó de esta pizza es que tiene bastante bien distribuido el pepperoni, y también es la mejor cortada para mí. Bueno, también esta está bien cortada, fíjate, pero esta está bien distribuida en cuestión de ingredientes. Por ejemplo, el pepperoni le toca bastante bien, a diferencia de esa, que vean nada más que miseria. Esa trae más y esa no trae nada. Entonces, es lo que me gustó. Lo que no me gustó de esta es lo panoso. Vean la cantidad de pan que trae. Compárenla, por ejemplo, con la de Little Caesars. Es más ingrediente, más quesillo y tomate y todo. Pero esta tiene demasiado pan, que eso fue lo que no me gustó. Bueno, pues ahora toca hablar finalmente de la de Little Caesars, que esta es bastante equilibrada. Si se dan cuenta, el tamaño está bien, la proporción está bien cortada. Pero vean una cosa negativa, tiene muy poco pepperoni, y eso es algo malo. Para el tamaño que trae, podrías traer hasta más. Y una cosa extra negativa es que sabe demasiado a tomate, que a muchos les gusta eso, pero a veces ese sabor tomatoso se come a los otros sabores y ni sientes el pepperoni. Entonces eso podría ser lo negativo, pero siento que es muy equilibrada. Y hablando de precios, creo que es la más barata esta. Luego le seguiría la de Domino's, creo, o la de Pizza Hut, ya no me acuerdo. Ustedes pueden investigar los precios, es que depende también si la piden a domicilio o la piden a aplicación o van directamente a la sucursal. Varía mucho los precios, pero creo que la más barata es la de Little Caesars, viable para momentos rápidos. Ahora, si tú lo que quieres es para tu familia o para más personas, yo creo que esta es más equilibrada, porque le puede gustar a más personas la de Domino's. Y por último, esta de Pizza Hut, yo creo que es la perfecta para llenarte. Es decir, si tú quieres llenarte, o sea, como sentirte bastante satisfecho, esta, como tiene tanto pan, fácilmente te va a llenar. Entonces yo creo que cada una cumple diversas funciones, pero como ustedes ya lo saben, la mejor pizza es la pizza de Don Cangrejo. No, la pizza de los negocios locales también es muy buena. Les invito a que busquen negocios locales en su ciudad para que puedan encontrar también muy buenas pizzas con ingredientes hasta de mejor calidad, y obviamente con precios también muy buenos. Pero pues si ustedes también tienen luego el antojo, pues también pueden decirme cuál de estas prefieren. Y si quieren ver más contenido como este, no se olviden nada más de apoyar el video, compartirlo con todo el mundo. Un saludo y eso es todo.